Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como ustedes saben, el día de hoy la clase será a distancia, ¿verdad? Por temas personales que necesitaba atender, pero bendito Dios que pude grabarles la clase. Vamos a dar inicio. Cualquier duda que ustedes puedan tener, con mucho gusto pueden enviarme un mensajito en mi WhatsApp personal y les estaré sirviendo de esa forma. Cierren sus ojos, mis hermanos, por favor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estudiar esta clase, por hablarnos, Señor Jesús, en cada una de ellas. Permítenos tener la sabiduría, tener entendimiento para que quede guardado en nuestros corazones, Padre, pero también podamos realizarla, podamos practicarla, Señor, para que pueda cumplir el propósito por el cual ha sido enviada, Señor Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú sigues obrando en nuestros corazones porque no nos dejas, Señor, sino que nos guías y nos llevas, Padre, de la mano día con día, Señor. Que tu Espíritu Santo siga a nosotros, ayúdalos en cualquier necesidad que ellos puedan tener, Señor Jesús. Y te damos gracias por esta clase. Gracias porque tu palabra ha sido enviada, Señor. Permíteme cumplir el propósito por el cual me has mostrado, Señor, y que pueda yo transferirla de forma grata y de bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, mi Jesús. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a comenzar. Les voy a compartir la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar con lo que son las metáforas. Les voy a poner una diapositiva antes. Las metáforas de la iglesia son cuatro como las figuras, que es la familia, cultivo, niños, iglesia visible e invisible. Son las cuatro que vamos a estar estudiando, primeramente Dios, antes de realizar nuestro examen. Ya les pasé yo la semana pasada el calendario para que ustedes puedan tener el día del examen, puedan prepararse, por favor, y vamos a comenzar. El ser una iglesia como familia, todos los puntos que nosotros vemos de forma natural, ¿verdad? Los vamos a poder estar revisando de forma espiritual. Yo quiero comenzar con la definición de lo que es una familia y dice que son personas vinculadas por parentesco o por convivencia, ¿verdad? Podemos tener una familia en lo natural. ¿Por qué? Porque la sangre en mi caso, la sangre de los Cordero y de los Miranda corre por mis venas. Pero también yo he creado una familia con mi esposo y en la sangre de mis hijos corre el parentesco de los González y de los Cordero. Y así cada uno de nosotros. Y en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo. De, de lo natural que nosotros podemos ver en una familia, aparte de que somos parentesco por sangre, también podemos tener una familia, como dice en su definición, por convivencia o de forma espiritual. La sangre de Cristo Jesús nos hace ser hijos de Dios y lo vamos a encontrar en Gálatas 4. Voy a estarle dando lectura a todas las citas, primeramente Dios, para que ustedes en casa puedan seguirme con sus ojitos.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Acuérdense que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella, viene a nuestras vidas también, y entonces de nosotros vivir en esclavitud, ahora pasamos a ser libres, ¿verdad? A través de Cristo. Y en el verso 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso ahora nosotros somos hijos y nosotros podemos clamar a Dios, ¿verdad? Y saber que Él nos escucha. El Espíritu Santo también viene y nos sella, que esto lo vemos más adelantito. Pero cuando nosotros vemos la familia en lo natural, nos damos cuenta que normalmente, claro, hay excepciones, pero normalmente una familia está constituida por padres y por hijos, ¿verdad? Y entonces lo primero que nosotros vemos a través de su palabra es que somos hijos. Ya no somos solamente su creación. Acuérdense que la Biblia nos enseña que todo lo que hay, todo lo que conocemos ha sido creado por Dios. Por eso es que somos creación. Pero ahora pasamos de ser esa creación maravillosa hecha por Dios a ser sus hijos. Ahora pasamos a ser parte de su familia. Vamos a ver lo que dice en Primera de Timoteo, por favor, capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, ¿verdad? A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Bueno, dentro de la familia, hablando naturalmente, hay un respeto entre nosotros. Como hijos, tenemos este deber de parte de Dios de honrar a los padres y también los padres tienen que guardarse, así dice la Biblia, de asperar o de provocar a los hijos. Entonces, para Dios es importante que nos conduzcamos con respeto. Pablo le da este consejo a Timoteo en esta cita que acabamos de leer y le dice, así como tú te diriges con tu padre, con tus hermanas, ¿verdad? Y como te diriges a tu madre, dirígete a los que forman parte ahora de tu familia en lo espiritual, dentro de la congregación. Actuar como si los miembros de la iglesia fueran nuestra propia familia. Por eso es que yo no sé si tú te has eh, puesto a pensar o si sabías que por eso nosotros nos llamamos hermanos, hermanas dentro de la iglesia, porque tenemos un mismo padre, ¿verdad? Somos hijos, pero tenemos un mismo padre y por eso nosotros nos llamamos hermanos, hermanas. No porque se nos haya ocurrido, sino que todo tiene un propósito, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Efesios. Vamos, por favor. Acuérdense que estamos tomando el ejemplo de lo que nosotros tenemos en lo natural, lo vemos también en lo espiritual, ¿verdad? Efesios 3, versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es nuestro Padre celestial, pero no solamente tenemos la promesa que Él es nuestro Padre en los cielos, también dice en la Biblia que Él toma nombre no solo en los cielos,
sino en la tierra también. Hay una cita que dice, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, es decir, aunque nosotros fuéramos huérfanos, tenemos un padre, no tenemos que sentirnos solos, porque Él siempre estará con nosotros. Pero en el primer verso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. A Él es el único en el que nosotros tenemos que rendir adoración, doblar nuestras rodillas, rendirnos, ¿verdad? Y como en lo natural vemos un Padre, en la forma espiritual también. Acuérdense que en la cita de Gálatas dice que nosotros somos hijos y nosotros podemos clamar a nuestro Padre, ¿verdad? Poderle decir Abba, poderle decir Papito. A través de Cristo nosotros tenemos este acceso de presentarnos delante de Dios, hermanos, pero también de esta forma tan tierna en que nosotros podemos acercarnos a Él no solo como nuestro Dios, como nuestro Creador, sino como nuestro Padre, ese Padre amoroso. Ahorita vamos a ver una cita en el cual dice que Él nos ha amado tanto que podemos nosotros sentirnos privilegiados. ¿Cómo podemos sentir ese amor? Bueno, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Precisamente. Y vamos a esta otra cita de Primera de Timoteo. Regresamos. Capítulo 3, 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí Pablo nuevamente le dice a Timoteo, primero le da un consejo de cómo debe de actuar con los que son parte de la iglesia, ¿verdad? Que los tiene que tratar como si fueran parte de su propia familia. Y ahora le dice, si tardo, tú sepas cómo necesitas conducirte. Y me encanta cómo Pablo hace referencia a ese lugar en donde nosotros nos reunimos o nos congregamos como familia espiritual. Y dice, para que sepas cómo debes conducirte, perdón, mis hermanos, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros decimos tenemos una familia, tenemos un lugar también en donde nosotros habitamos. Yo les decía a mis hermanitos de entre semana, eh, es muy padre cuando nosotros sabemos que llegamos a casa y llegamos a el lugar en donde están los que queremos, ¿verdad? Pero también es un lugar de descanso, de reposo, o bueno, así tendría que ser, que cada uno de nosotros en las actividades que nosotros podamos tener durante el día, porque en mi caso, pues mis hijos se van a la escuela, mi esposo se va a trabajar, yo me quedo en casa, pero al final del día, todos nos reunimos en nuestra casa, en nuestro hogar, y sabemos que es de mucha bendición, ¿no? De igual forma, nosotros nos congregamos en nuestras iglesias y saber que es la casa de Dios, en donde Dios habita, en donde como familia podemos disfrutar de esta casa, ¿verdad? Y dice su palabra que es la iglesia del Dios viviente. Yo les decía entre semana que les quiero compartir algo que yo trato de transmitírselo a mis hijos
y yo quiero compartírselos a ustedes, no solamente para que lo puedan conocer, sino que a lo mejor si es de bendición para ustedes, pues lo puedan realizar también, ¿verdad? Solo es un consejo. Yo a mis hijos trato de inculcarles que en la iglesia debemos de guardar un respeto, ¿verdad? Y yo les digo, cuando ustedes asistan a la iglesia, pero que estamos tomando el alimento, tomando la palabra o estamos adorando a Dios, siempre ustedes tienen que ponerse de pie, ¿verdad? Tienen que guardar silencio, no estar jugando, no llevarse el alimento hasta el lugar en donde estamos recibiendo de él, porque dentro de mi iglesia hay un lugar en específico en donde podemos sentarnos y tomar alimento, podemos desayunar, pero yo les digo a mis hijos, cuando nosotros vamos hacia el altar, guárdense de sacar las palomitas, de sacar el alimento, ¿verdad? Si tenemos sed, obviamente podemos tomar agüita o lo que nosotros tengamos para hidratarnos, pero que solamente sea eso. Es lo que yo les digo a mis hijos. ¿Por qué? Porque trato de inculcarles ese respeto hacia Dios y que ese lugar, así como en nuestra casa nos conducimos con respeto, también en nuestra casa hay lugares para tomar alimento. También en la iglesia yo trato de inculcarle eso a mis hijos y no quiero que ustedes lo hagan también como un mandato, como algo que se tiene que hacer porque sí, sino yo solamente quiero compartírselos porque es importante que en la iglesia, como le decía Pablo a Timoteo, sepamos cómo debemos de conducirnos, ¿verdad? Como un lugar en donde Dios habita y que ese lugar debe de guardarse un respeto, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos que tenemos una casa, que hay que guardar el respeto a Dios no solamente, sino también a cómo nos tratamos entre nosotros, porque somos hermanos, porque somos una familia. También hemos visto en su palabra que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que tenemos un papá celestial, pero también un papá terrenal, ¿verdad? No estamos huérfanos. Les voy a compartir un canto que también entre semanas se los compartí. Precisamente habla de esto, que no somos huérfanos porque tenemos un papá. Me encanta este canto, me ministra mucho y bueno, se los voy a compartir al finalizar la clase. También dice en Mateo capítulo 12, 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, vamos a ver lo que Jesús dice. Acuérdense que cuando nosotros vemos en la Biblia palabras con rojo, quiere decir que nuestro Señor Jesús fue lo que habló o lo que enseñó. ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Aquí está lo interesante, en el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Básicamente lo que Jesús dijo, todo el que hace mi voluntad es mi familia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en lo natural, vivimos en una casa con nuestra familia, pero también estamos bajo el gobierno de el que es la autoridad en esa casa. En este caso, con mi familia, en mi casa, la autoridad es de los padres, ¿verdad? De mi esposo primeramente como hombre, de acuerdo al gobierno que Dios establece en su palabra, y también yo, por ser madre,
de mis hijos. Entonces, nosotros tenemos nuestras propias reglas y cuando nosotros vivíamos bajo el gobierno de nuestros padres, de solteros, o a lo mejor todavía ya de adultos podemos vivir en la casa de los papás, bueno, ellos son los que tienen esa autoridad. Yo les digo que es muy importante que nosotros sigamos lo que dice su palabra, ¿no? El consejo. Claro, nosotros podemos vivir todavía con los papás o con los suegros, aun cuando ya estamos casados, por algún tema económico o por algún tema de salud, a lo mejor, pero es importante que, como dice la escritura, cuando nosotros nos unimos de forma conyugal, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. De hecho, lo vimos en la figura de ser una iglesia como esposa en la semana pasada. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y serán dos, perdón, serán uno, ya no serán dos, serán uno. Y por eso se le llama casa dos, porque es una casa de dos. Yo te animo a que tú puedas seguir el consejo de su palabra para que podamos en lo más cercano posible poder tener una casa en donde solo esté la familia como Dios la ha estipulado o la ha mandado, ¿verdad? Así nos evitaríamos muchas cosas. La palabra de Dios es sabia. Por algo, Él nos manda a que nuestra casa únicamente sea papá, mamá y los hijos, ¿no? Acuérdense que también puede ser que ya no esté el papá, ya no esté la mamá, ya no esté a lo mejor todavía no tienen hijos, ¿no? A lo mejor, no sé, pueden ser tantas circunstancias, pero siempre con esta sabiduría, tomar el consejo de su palabra, ¿verdad? Por algo nos lo indica y por algo nos lo manda. Bueno, regresando a este versículo, cuando nosotros vemos que en esa casa existe la autoridad del papá o de la mamá, nosotros nos regimos bajo esas reglas, bajo lo que ya está estipulado. Por eso muchas veces nosotros escuchamos la frase, yo la escuché muchas veces y ahora también la digo a mis hijos, que cuando tengas tu propia casa, pondrás tus reglas. Mientras vivas en la mía, se hace lo que yo dice y lo que yo estipulo, ¿no? Y es una realidad, porque nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Por eso Jesús dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi familia. Entonces, como iglesia, nosotros nos tenemos que regir bajo la autoridad de nuestro Padre, que es Dios, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conocer su autoridad? A través de la escritura, a través de su palabra, conocemos la voluntad ejercida por Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Yo les pongo aquí dos, que somos contados como descendientes y también somos muy amados por el Padre. Vamos a ver la primera, Romanos, y nosotros podemos hablar en lo natural, ¿no? Decir, bueno, yo vengo de la descendencia cordero, y los cordero se caracterizan por ser un poco enojones. Yo trabajo en mi carácter, mis hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que lo conocemos. Romanos 9, versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Si nosotros leemos un poquito más arriba en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué la palabra de Dios dice esto? Si nosotros sabemos desde el Antiguo Testamento que el pueblo
Escogido por Dios fue el pueblo de Israel. Bueno, entre semana nosotros veíamos cómo van cambiando el nombre de acuerdo a la descendencia. Acuérdense que primero tenemos en la descendencia cronológica de la nación escogida, viene de Set, Caín, Abel y Set, y de Set viene Sem, ¿verdad? Y de Sem vienen viene Eber, que son los hebreos, y de ahí viene, de esa descendencia o de esos descendientes, viene también Abraham, ¿verdad? Abraham viene esta genealogía que son los patriarcas, Abraham, Isaac, que es la promesa, no iba a venir de forma natural, en donde vemos a Agar, que de Agar viene Ismael, pero Dios le da la promesa con su esposa, que era Sara, y de esta promesa nace Isaac, es el segundo patriarca, y luego vemos a Jacob, y que le cambia el nombre a Israel, y de Israel vienen las 12 tribus, por eso se les llaman las 12 tribus de Israel, los israelitas, y bueno, así vamos, la descendencia de Jesús con la tribu de Judá, por eso vienen los judíos, ¿verdad? Y entonces vemos cómo esa descendencia viene a nosotros también, no de forma natural como lo vemos en Romanos, sino a través de la promesa, a través de Cristo Jesús. Permítanme, es que ya se va a acabar mi batería. Listo. Entonces, qué maravilloso es la escritura, ¿verdad? Que todo tiene una importancia y un porqué. Pero en el verso 6, en donde dice, no todos los israelitas eran, no todos los que descienden de Israel eran israelitas. ¿Por qué? Porque acuérdense que también Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? No solo es de palabra, no solo es porque yo nací en esa tribu, hablando de la nación escogida, son los que van a ser salvos. Hebreos en el Nuevo Testamento nos habla de esto. Todos fueron salvos a través de su fe, ¿no? Y dice, por la fe de Abraham, por la fe de Isaac, por la fe de José, por la fe de... Y empieza a dar un listado, Hebreos 11. ¿Por qué? Porque no todos los que nacieron en esa nación fueron salvos. No todos los judíos crucificaron a Jesús. No todos los del pueblo o de la nación escogida fueron salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y esta cita la encontramos en Mateo 7, porque no solamente es que nos digamos cristianos porque hayamos hecho una oración, esto es importante, sino los que llevemos una vida, como dijo aquí en Mateo, haciendo su voluntad, ¿verdad? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la vida cristiana no solamente es de decir soy cristiano, sino de que podamos ejecutar la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Pero el ser parte de la familia de Dios me cuenta como un descendiente, aunque no de forma natural, no de forma de carne, como lo vemos en Romanos, sino a través de la promesa o a través de la forma espiritual, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Ahora, punto número 2, somos muy amados por el Padre. Esta es la cita que yo les mencionaba al inicio. Me gustaría que ustedes pudieran subrayarla en su Biblia, tenerla siempre presente. Primera de Juan, capítulo 3,
versículos 1 y 2. Aquí ya la tengo. Dice, mira o presta atención, ¿verdad? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? O sea, imaginémonos Dios tan soberano, tan grande, tan poderoso, tan excelso, tan sublime, tan santo, nos ha amado para que nos llamemos sus hijos, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Digo, si a él no le conocieron o no le recibieron, ¿qué podemos esperarnos de nosotros? Verso 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? Amén. Esta es una promesa que se cumplirá primeramente Dios, que podremos verlo tal como Él es. En este cuerpo nosotros no podemos ver, por eso la Escritura dice que la gloria postrera será mayor que la primera, porque nosotros podemos experimentar a Dios, podemos sentir a Dios, podemos conocer a Dios de una forma, pero tal cual como Él es, en algún momento lo podremos hacer, pero cuando nosotros seamos transformados, ¿verdad? Con esta carne nosotros caeríamos muertos por lo santo que Él es, por lo santo que es su presencia. Pero nosotros somos parte de su familia y debemos de sentirnos tan amados. Yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos amados por nuestros padres o por nuestra familia, pero también nosotros tenemos esta bendición de sentir el amor y de em, transmitir el amor, ¿no? Si ya somos papás, el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos, el que daríamos la vida por ellos, ¿verdad? El que veríamos siempre que ellos estén bien de forma natural, todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestros hijos estén muy bien o la pasen muy bien aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el amor que el Padre también ejerce con nosotros como hijos es de tal magnitud, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea salvo, ¿verdad? Nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, pero también nos amó tanto que nosotros somos hijos de Dios. Debemos de sentirnos privilegiados. Amén, hermanos. Y por último, como hijos que heredamos, no porque sea algo que, bueno, creo yo que querramos o que yo creo que el privilegio más grande que podemos tener es vivir una eternidad con Dios, ¿verdad? El poder estar con Él, el poder conocerlo como Él es, como lo que veíamos en Juan, pero también en la forma natural como padres nosotros nos preocupamos en dejarle algo a nuestros hijos, algo material, una casa, bienes, dinero, pero yo les decía a mis hermanitos entre semana, la bendición más grande que yo pude y puedo recibir de mis padres, porque aún los tengo en vida, gracias a Dios. Tengo a mis padres, aunque no juntos, cada uno ya hizo su vida de forma separada. Ellos son divorciados, pero la bendición tan grande que pudieron darnos a mis hermanas y a mí es haberlo conocido. Es una herencia tan maravillosa que aún nosotras podemos dejarle a nuestros hijos y yo confío en Dios que mis hijos a sus hijos y esta bendición
generacional seguirá, ¿verdad? Primeramente Dios, pero yo creo que es lo mejor que nosotros como padres podemos dejarle a los hijos, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra. Pero como hijos espirituales, Dios a nosotros nos da muchas bendiciones. Yo les pongo tres que me parecieron muy interesantes e importantes. La primera es que como hijos heredamos el reino de Dios. Vamos a ver esta cita, por favor. Primeramente en Mateo 25:34. Esto de el reino de Dios lo vamos a ver más profundo en el segundo parcial, ¿verdad? Pero dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿verdad? El reino ha sido preparado para nosotros desde antes de que se fundara el mundo. Les digo que lo vamos a ver más profundo en el segundo parcial, pero es algo que Dios ha preparado para sus hijos. Acuérdense que Él nos ha amado tanto desde el inicio, desde que Él supo que íbamos a estar en su plan, en su creación. Él lo ha preparado. Desde que puso a Adán y Eva en el Edén, acuérdense que a ellos les dio, es, pensó en ese lugar que fue creado para que ellos habitaran, no solamente que pudieran sentir este privilegio de toda la naturaleza, de estar bien ellos, sino de poder sentir su hermosa presencia, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 12. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Mi vida debe de ser una vida conducida en el reino, ¿verdad? Porque aquí dice, para que anduvieseis como es digno de Dios. Mi vida aquí en la tierra no solamente tiene que esforzarse por hacer la voluntad de Dios, sino que mi vida tiene que ser vivida como es digna de Dios, ¿verdad? Como verdaderamente comportarnos como hijos de Dios. Algo que es maravilloso que podamos entender, no solamente debo de conducirme bien en mi casa, con los nuestros, con nuestra propia familia, ya lo vimos en lo natural. En lo espiritual, no solamente cómo debo conducirme con mis hermanos en la iglesia, en la casa de Dios, sino también en mi forma natural, cómo me conduzco de día con día, en mi diario vivir. Dice la escritura cómo es digno de Dios, ¿verdad? Vamos a ver esta otra cita, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿verdad? Que va a permanecer, que no se moverá, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, ¿verdad? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Me encanta porque la escritura siempre va de lo poco a lo mucho, ¿no? Dice, ya te conduciste de forma natural con los tuyos, ahora en lo espiritual con la iglesia. Y no solamente tienen que ser en estas dos, como encapsular, ¿verdad? Sino Dios nos habla de lo singular a lo plural, aun con aquellos que no son tu familia, ni natural ni espiritual, sino con quien te conduces, tu forma de vivir debe de ser digna de Él. Pero aquí en Hebreos dice
que nuestra vida debe de conducirse con esta gratitud en nuestro corazón de haber sido parte de su familia, de ser hijos de Dios, ¿verdad? Poder servirle a Él, pero agradando a Dios con estos dos puntos, con temor y con reverencia, ¿verdad? Siempre conducirnos y servirle a Dios con un temor reverente. Y también, ¿qué heredamos? Punto 2, bendiciones espirituales. Vamos a Efesios 1:3. De hecho, todo el capítulo de Efesios, el capítulo 1, ustedes puedan leerlo con calma en casa y nos va a dar un listado maravilloso de bendiciones que recibimos de parte de Dios. Pero yo tengo unas. Vamos a leer primero la cita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? No solo en el cielo podemos esperarnos a recibir las bendiciones espirituales, sino también aquí en la tierra. Y yo enlisté unas, se las voy a mencionar. Tenemos redención, tenemos perdón, hemos sido creados con un propósito, recibimos sabiduría e inteligencia, salvación y algo maravilloso que es el tercer punto que heredamos como hijos y están en Efesios. Acuérdense que no es que me lo haya sacado de la manga, sino que en todo el capítulo 1 de Efesios nos mencionan esas bendiciones espirituales. Pero el tercero que viene dentro de estas bendiciones es el Espíritu Santo. Vamos a leer la cita, por favor, ahí mismo en el capítulo 1 de Efesios, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Dijo, es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, para que venga el Espíritu Santo, que es el que va a estar con nosotros todos los días hasta que Él regrese, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es una bendición grandísima que como hijos tenemos, porque es el Espíritu de Dios mismo habitando en nosotros. Y nosotros podemos decir, ay, es que me hubiera encantado vivir en la época de Jesús. Y creo que es algo maravilloso porque podíamos verlo, ¿no? En carne. Pero ahora no lo vemos físicamente, pero sabemos que está con nosotros porque es el espíritu. No es físicamente no es en carne, pero ahora es en espíritu que Él está con nosotros. Y Él dijo, todos los días va a estar contigo, ¿verdad? En todo momento. Tenemos que tener cuidado de que Él no se aparte de nosotros cuando hay pecado, cuando no lo obedecemos, cuando no lo seguimos. Es que nosotros nos alejamos de Él. Pero mientras nosotros estemos cerca de Él, mientras nosotros aprendamos a ser sensible a su voz, ¿verdad? Él siempre estará con nosotros. Y Efesios 4:30, en la última cita, gracias a Dios que sí nos dio tiempo, con esta nos despedimos y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, porque podemos contristar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Viviendo en pecado. No sé si en algún momento tú has sentido que hay algo dentro de ti que te dice, no, lo que estás haciendo no está bien, no te vayas por allá, no lo hagas de esta forma. Hay algo dentro de nosotros que nos habla, ¿verdad? Y es tan maravilloso cuando hemos
aprendido a escuchar la voz de Dios, es maravilloso que nosotros podamos avivar más y no contristarlo, porque sí lo podemos contristar. Por eso su palabra dice, no lo contristes, ¿verdad? No lo pongas triste, no lo apagues. Cuando vemos en la escritura que nos dice que hemos sido sellados, yo investigué y el sello habla de varias cosas interesantes. Habla de pertenencia, habla de propiedad, de garantía, de protección, de seguridad, de confirmación y de identidad. Cuando nosotros dice la escritura que hemos sido sellados, es que tenemos una garantía hasta que Él venga por nosotros. Tenemos una herencia, tenemos una identidad, tenemos una pertenencia. Ya mi vida no le pertenece, mi vida no me pertenece, ni la de los nuestros, sino le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Y bueno, con esto terminamos. Gracias a Dios que nos dio tiempo de leer todas las citas que teníamos, que eran bastantes. Eh, Gracias por su atención y la verdad es que creo que empezamos con una metáfora en que no estamos solos. Tenemos una familia, no solamente en lo natural. A lo mejor nuestra familia de forma natural no, nos ha rechazado por ser cristianos, ¿verdad? Nos ha rechazado por muchas situaciones. A lo mejor no está con nosotros, pero la bendición maravillosa que podemos conocer o que ya conocíamos y reforzamos es que tenemos una familia en lo espiritual, que no estamos solos, ¿verdad? No somos huérfanos, hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos y tenemos un Padre que nos ama con tal amor que nos da salvación, pero también nos da a su maravilloso Espíritu Santo para que pueda estar con nosotros, para que nos pueda guiar. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita semana. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana con otra mejora.